Bueno, como habíamos dicho, el último contenido que tenemos hoy es lo último que vamos a ver. Vamos a ver TK-Inter, que es el framework que nos va a permitir conectar con la parte gráfica para darles un poquito más de estilo de ventanas a nuestro código, así queda más bonito. Vamos a comenzar con un poquito de historia para saber qué es lo que vamos a ver acá. La interfaz gráfica de usuarios, o las GUI, son el entorno visual de imágenes y objetos que nos va a permitir a nosotros interactuar con el programa. A mediados de los 70, las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de líneas de comando. Las interfaces estas de líneas de comando se conocen como CLI. O sea, cuando escuchen hablar de GUI o GUI, son las interfaces gráficas y CLI son las líneas de comando. Esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva. Esto no comenzó hace poco, viene desde los 70, miren el tiempo que tiene. Esto es un ejemplo de GUI, este es el Paint, y este es un ejemplo de CLI. Esta es la interfaz de línea de comandos de Windows, el CMD. Esto es una ventana, una GUI, una captura de pantalla en realidad, porque hay varias ventanas acá, de Windows 3.1, una interfaz viejísima. Me encantaba jugar al El Buscaminas este. camina. Lo Muy ganaba, bonito, ¿no? Lo muy ganaba. bonita. Era fácil de ganar cuando era chiquito. Yo cuando eran Qué grandes ya es como que feo que era. no, el mejor juego que había. El que No, más No, no, pero qué feo que disfrutaba. se el ve, digamos. Windows. Ah, ¿Cuál sí, bueno. juego? Es que pasar de esto a eso era como que, oh, qué bonito que se ve. Sí, O ya era sea, la locura. sí. Si no Sí, tenías que sí, hacer todo con DOS, Windows era una aplicación del DOS incluso. me acuerdo. Ahí cuando hablábamos del Prince. Bueno, Claro. y de eso pasamos a. Espera, ¿por qué se está yendo tan? De esto pasamos a eso. Que ya se ve más bonito. Avanzó un poco. Avanzó. Tanto que mi CPU actual es inferior para ocupar el Windows 11. Bueno, le podés poner el Windows 3.1 de todas maneras. Hermoso. Me quedo con el 7. Bien, en este curso ya aprendimos a programar con interfaces de línea de comandos, que es lo que veníamos haciendo, usando funciones como print e input para entrar y mostrar datos. Pero si queremos crear una interfaz gráfica, para nuestros programas vamos a necesitar un toolkit para un GUI externo, ya que Python no posee una interfaz gráfica propia. Entonces, ¿qué es esto de TCLTK o TCLTK-Inter? TCL es un lenguaje de programación interpretado dinámico tal como Python, es un lenguaje de programación. TK es un paquete de TCL implementado en C que agrega comandos a TCL para crear y manipular widgets de una GUI. TK es un paquete entonces de TCL. Y un widget en una GUI también es llamado control. Es cada uno de los elementos de la interfaz, como por ejemplo un botón, una etiqueta, una barra de scroll, una ventana, un frame. Es cada una de las cosas que nosotros le podemos agregar a la ventana. La ventana es también un widget. La ventana en sí es un widget. Y cada una de las cosas que van adentro es también un widget. Entonces teníamos tres cosas acá. TCL, que era el lenguaje de programación. TK, que es un paquete de cosas que vienen implementadas ya. Y el widget, que es un elemento de la GUI. Ahora tenemos TTK, que, bueno, esa cosa que no sé cómo pronunciarla, que es una familia de widgets de TK que proveen una mejor apariencia de diferentes plataformas de varios de los widgets clásicos de TK. TTK es distribuido como parte de TK. Es parecido, pero mejorado. Como cuando a C le agregaron el más, bueno, algo así. TK Inter, que es a lo que queríamos llegar, es una interfaz que nos va a permitir ver de manera más agradable lo que programamos. Es una librería, es un paquete que está incluido en Python.
Es la interfaz por defecto de Python para el toolkit de GUI TK. Hay un montón de conceptos nuevos, pero después léanlo despacio, detenidamente. Tanto TK como TK Inter están disponibles en la mayoría de las plataformas Unix. Unix es lo que tiene Windows, Linux o Mac, por ejemplo, así como en sistemas Windows. TK en sí no es parte de Python y es mantenido por ActiveState. Internamente, TK y TTK usan funcionalidades del sistema operativo subyacente, o sea, en el sistema operativo en el que van a estar ejecutándose. En otras palabras, van a usar Xlib en Unix, X11, Cocoa en Mac OS o GDI en Windows. Por ahora no es necesario que sepan esto para poder aprender a manejar TK Inter, porque es teoría esto. Pueden manejar tranquilamente la librería sin saber todo esto, pero la historia y el contexto siempre es importante. Vamos a usar entonces TK Inter desde Python para poder crear y manipular una GUI construida con TK. ¿Cómo se utiliza? Vamos a hacerlo así. Vamos a poner import TK Inter hasTK. ¿Qué es lo que hace esto? Nos importa la librería completa de TK Inter y le pone un alias. El alias es TK. Y desde TK Inter va a importar TTK. Yo creo que había un árbol acá. Me acuerdo mal. Bueno. Esto es así. Vamos a hacerlo por acá. Este root que hay aquí, esto que hay acá, sería como la ventana principal. Ese es el root. Este frame que hay acá, fíjese que frame es un ttk.frame que lo va a guardar en root. O lo va a poner en root. O sea que va a poner algo acá. Y esto es el frame. Pero esto es mi ventana principal. Acá tengo el botoncito de cerrar, el de maximizar, el de minimizar y toda la barrita. Entonces adentro le puso un frame. Con esto que está entre paréntesis está diciéndole dónde va a colocar ese nuevo widget que está creando. Fíjense que crea un botón también, ttk.button. Dice que lo va a guardar también en frame. Y el texto del botón va a ser hola. Este es el texto que va a tener. Y dice que va a tener un command, que es una acción que va a realizar, que es una función lambda. Habíamos trabajado ya antes con funciones lambda. Son funciones que se escriben en la misma línea donde la estamos llamando. Son funciones que no tienen nombre, funciones anónimas. Y dice que la acción va a ser imprimir hola mundo. O sea, cada vez que yo clique en el botón, va a imprimir hola mundo. Perdón, va a escribir mundo. Ya tengo hola arriba, va a imprimir mundo. Bien, entonces, por acá voy a tener un botón que se va a llamar mundo. Veamos esto en código. Me olvidé del main loop. Este main loop, el root.mainloop, lo que hace es ejecutar el código todo el tiempo hasta que yo lo cierre. O sea, todo el tiempo va a estar buscando acciones de los botones, cosas que yo esté haciendo, mostrando lo que tenga que mostrar hasta que en algún momento se cierre la aplicación. Vamos a venir para acá, módulo 8. Vamos para aquí, le ponemos ejemplos. Esto lo voy a subir a GitHub después. Vamos para acá, ponemos nuevo, archivo de texto. Ahora sí. Bueno, lo voy a abrir con Visual Studio Code. Voy a decir que sí, confío en mí mismo. No sé hasta qué punto, pero por ahora sí. Vamos a mover eso a la papelera. Borramos permanentemente. Y acá voy a poner primer ejemplo.
.py. Pegamos esto acá, guardamos eso, lo ejecutamos. Y vamos a ver que esto, que cuando se abra, algún día, generó esta ventanita acá. Impresionante el primer ejemplo. ¿Eh? ¿Están sorprendidos? Lo voy a agrandar, así lo puedo arrastrar. Absolutamente. No se Yo con el imaginaban. mío yo había creado una clase alumno, había puesto ventana y ahí había configurado la cantidad de espacio de alto por Bueno, ancho de la... pero vos ya estás avanzado. Este es el primer ejemplo mío. En Déjame ser realidad humilde. no de lo que pilla la mano. Déjame ser humilde. Bueno, cada vez que yo apriete este botón, se va a imprimir hola, habíamos dicho, ¿eh? Porque eso era lo que hace la función lambda. Hace un print, no, perdón, imprime mundo. Y yo hago clic y no está haciendo nada. ¿Eh? Sí, está Ahí imprimiendo. ahí se ve la Abajo, terminal. Abajo. en el terminal. Acá. Bien, ahí lo está haciendo. Ahora, les quiero mostrar algo. Para ejecutar esto, yo tengo que hacer control F5. Ahí lo voy a detener. Pero si ustedes se van acá, van a ejemplos, yo quiero ver las extensiones. Bueno, este py le voy a poner pyw. Digo que sí, que le quiero cambiar. Miren, yo le hago doble clic y se abrió la ventana acá, miren. ¿La ven? Muy chiquita para arrastrarla, pero... Ujú. no la puedo, ahí está. O sea, ya Pero se ahí está, ejecuta en miren. Windows derecho. Claro. Muy bueno. Bien, sigamos con nuestros códigos impresionantes. Ahora, O sea que ni siquiera hace falta compilarlo para que lo interprete Windows. Ah, bueno, pues Windows llama Python, Python, claro. claro, pero Python no se compila, Python se interpreta, o sea que nunca se va a compilar. Siempre se interpreta Python. Pero cuando lo convierte como un ejecutable el tkinter, ahí ya acaba, es que ya no está en Python. Claro, ahí ya no está en Eh, Python. Claro, está bien, Bien. claro. Ahora me falta algo acá, se me hace. O no, no sé que hay otra cosa. Bueno, instalación de tkinter. ¿Qué es lo que necesitamos para instalar tkinter? Dice que tkinter está incluido dentro de la librería estándar de Python. Si se instala desde la distribución de la página oficial, o sea, desde donde la instalaron ustedes. Por lo tanto, no es necesario instalar nada, ya está todo instalado. TCLTK y tkinter se instalan automáticamente al instalar Python, o sea que ustedes ya tienen tkinter. Vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo. Vamos a probar este programa. No, ya está, este es el que acabamos de hacer. Este es el Hola Mundo. Bien. Bueno, ahí está. Lo que hacía, la ventanita chiquita que se abría, que cada vez que cliqueo imprime mundo en la consola. Ahora vamos a explicar qué hace cada sentencia del pequeño programa, aunque ya lo había explicado el import tk interfaz tk, importa tk con el nombre de tkinter, perdón, con el nombre de tk. Tk es el alias o el apodo. Después cuando emplea tk.tk, lo que está haciendo es usar una función de la librería que se llama tk, con mayúscula la primera. Después cuando pone from tkinter import ttk, lo que está haciendo es importar el módulo ttk contenido dentro del paquete tkinter. Y bueno, con esto crea el botón que lo crea a través de ttk.button. Los widgets son cada uno de los elementos que vamos a crear. Un botón es un widget, la ventana en sí es un widget, un frame, lo que está cubriendo una ventana o una región de la ventana es un widget. Un cuadro de texto, una etiqueta, todo lo que vayamos a poner dentro de la ventana es un widget. Cada uno de los elementos de la ventana es un widget. Bueno, root es igual a tk.tk. Lo que hace es crear un nuevo objeto tk que se muestra en la ventana principal y el widget correrá el bucle de eventos o event loop. Vamos a explicar qué es un bucle de eventos más adelante. Se produce
¿Cómo se llamaba? El main loop. Este main loop es lo que está corriendo siempre los eventos. Bueno, con esto, cuando crea el frame a través de ttk.frame y le pone root en el medio, acuérdense que root ya era algo, root era igual a tk.ttk. Sí, Manuel. ¿Y dónde se coloca el título de la ventana? Ya lo vamos a ver eso, ya vamos a llegar. O sea, vos me decís el... ¿Para dónde? ¿Por qué está así esto? No lo borré yo, sí. Ah, sí lo borré porque le cambié el nombre. Vos decís que en vez de TK acá aparezca otra cosa. Exacto. Bueno, ya vamos a llegar. Pero sería algo así como root. Punto, atributes. Y acá te va a dar todos los atributos que podías configurarles. Hay un montón, pero ya vamos a llegar a eso, pues son impresionantes la cantidad de atributos que tienen. Bien, entonces, en frame lo que hace es crear un frame. ¿Qué es un frame? Como una región, un rectángulo, un cuadrado, un espacio donde yo voy a poder organizar las cosas. Un div, digamos. Algo así. Este frame va a tener a la ventana root como padre. ¿Por qué va a tener a la ventana root como padre? Porque pusimos root acá. Entonces, ese root es el que va a estar como padre. Y todos los widgets, salvo la ventana principal, deben tener un widget padre. Para poder crear un widget, necesito decirle quién va a ser el padre. Como Darth Vader. Yo soy tu padre, le va a decir el root. ¿Cómo indico cuál es el padre? Se indica pasándolo como el primer parámetro. El primer parámetro que se envía es el de el padre. ¿Quién es el padre? Vamos a ver más adelante sobre esto en la sección de jerarquía de widget. Así estaba más adelante, si me acordaba que lo había puesto. Y lo vamos a posicionar dentro de root mediante el método grid. ¿Qué es lo que hace grid entonces? Con esto de acá estoy creando el frame. Hasta acá solamente lo creo. Pero con punto grid lo que hago es meterlo a este frame dentro de root. ¿Se entiende eso? ¿Alguien se está perdiendo? ¿Puedo repetir? Sí. Con ttk.frame lo que hago es crear el frame. Cuando le pongo root como argumento, estoy diciendo quién va a ser el padre de ese frame, quién va a ser el padre de ese widget. Todos los widgets necesitan un padre. Y le indico quién es el padre así, de esta manera, poniéndolo como argumento entre paréntesis. El primer argumento es el del padre. ¿Quién es el padre? Y seguido, cuando pongo punto grid, a ese frame que acabo de crear, lo meto dentro de el root, dentro del widget contenedor. Dice que el widget, el frame es de tipo contenedor, por lo que puede contener otros widgets. Y ahí vamos a poner un botón dentro de el widget frame este. Al botón lo crea con la instrucción ttk.button. Si se fijan, arriba era ttk.frame. Bueno, ttk.button lo crea. ¿Y quién es el padre del botón acá? Frame. Frame. El primer argumento es el padre. Entonces, como frame está en el primer argumento, frame es el padre del botón.
Este es el primer argumento. El segundo argumento que le pone acá es el texto que va a tener el botón. El texto que va a tener el botón es hola. Una cosa, Sí, el texto lo podríamos cambiar por una imagen, como por ejemplo mm, que el texto entre paréntesis tenga como la línea de búsqueda de alguna imagen. si le pones image y acá le pones la ubicación de la imagen, sí. Yo creo que eso es lo que le va a interesar a Leo, que me lo venía pidiendo desde hace rato. Ah, se puede hacer por separado de texto. Claro, claro. Ya se me ocurrió una idea para mejorar esa ventana. Sí, le pueden mandar CSS, dejarlo bastante bonito. Eso es mucho lío, mucho laburo, pero si le quieren meter, métanle. Yo soy más del backend, así que ese tipo de cosas no me gustan. Pero bueno, hay gente que lo hace y la parte de UX y UI es bastante importante hoy en día. Pero te tiene que gustar, no es que te va a salir un diseño bonito porque es importante, te tiene que gustar para aprender a diseñar y todo eso. ¿En qué estábamos? Así, bueno, el hola este es un parámetro de texto que simplemente es lo que va a aparecer ahí. Y con command le indicamos cuál será el callback, o sea, qué es lo que va a hacer, cuál función va a tener, qué acción va a realizar cuando lo cliquemos. Dice que acá usamos una función lambda, no necesariamente tiene que ser una función lambda, pero si yo voy a usar una función propia, que se llama esta función, que reciba un argumento y que acá haga algo, cuando yo voy a usar esta función, a ver, la usemos, ya que estamos, la usemos. Así les muestro. Vamos a poner print hola mundo. Voy a copiar toda esta línea, voy a comentar esta línea, voy a pegar de nuevo esa línea. Bueno, vamos a poner acá, esto no tiene argumentos. Command, ¿qué pasó acá? Borré algo de más, me parece. Saco el argumento. Esto va hasta acá. Bien, ahí era. Entonces pongo esta función y bueno, le pongo los paréntesis. Veamos qué es lo que hace. ¿Qué creen que va a hacer? Va a imprimir 2 veces. Yo creo que va a imprimir una sola vez. Pero ¿por qué no se ejecutó todavía? Una sola vez. Argumento. ¿Dónde está este argumento? Ah, no le borré esto de acá. Va a imprimir automático 1 hora y otra cuando apretes. Mira, ya tenés uno de regalo. Sí, pero mira. Yo lo aprieto y no hace nada. Ah, mira, los paréntesis No estaban de hace- más. Sí. Eso pasa porque tiene los paréntesis estos. Cuando Ah, pero tiene los qué raro que yo paréntesis, pensé que cuando apretabas sí te lo iba a tomar igual, solo que más veces. Pero no. no. Cuando tiene los paréntesis se ejecuta una vez y ahí muere. Y chao. Mira. Entonces, cuando no tiene los paréntesis, sí Ah, sí. funciona. Entonces, Ah, cuando yo hagan pensé que sus simplemente iba a funciones, ser una más, pero no. Se ejecuta una vez y desaparece, digamos. sí. Qué raro. Cuando hagan sus funciones, no le pongan paréntesis entonces. Como cuando hacían el map y lo mapeaban por Ujú. el len, ponían len, así sin paréntesis. No ponían los paréntesis. Bueno, acá lo mismo. Bueno, esto ya está terminado. Y el root.mainloop. Con esta última sentencia vamos a iniciar un bucle de eventos de teclas, un bucle infinito hasta que decidamos cerrar la ventana. Lo único que hace es estar atento todo el tiempo a detectar errores. Perdón, eventos.
Bien, como podemos ver, TK-Inter nos permite crear y manejar WinCent mediante programación imperativa, pero también podemos hacerlo con un enfoque orientado a objetos, lo cual nos brinda la facilidad para estructurar y escribir nuestra aplicación de manera ordenada. Vamos al ejemplo anterior escrito en el mismo ejemplo escrito en paradigma orientado a objetos. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer hola mundo con po. Ya le pongo PyW de entrada. ¿Por qué no anda esto? ¿Por qué no funciona? ¿Alguien sabe? Bueno, todo esto va corrido porque es un objeto, entonces lo tengo que correr. Che, ¿qué onda que dejaron de activar los micrófonos? Aquí estamos, aquí estamos. A mí me estaban hablando, no podía hablar. ¿Esto hasta dónde? Ah, creo que hasta acá. Y este root. Para veamos si es que. Sí, era así. Ahora este super va para ahí y este va para acá. Bien, ahí tenemos una clase. La clase se llama app. Hereda. Esto se acuerdan de herencia, ¿no? Sí, Hereda de Sí, sí. ttk.frame. Y vamos a tener un constructor acá. De acá un mensaje. Es un método estático. Bien, ejecutemos esto. Tiene que hacer exactamente lo mismo porque es la misma ventanita, solo que escrita con programación orientada a objetos. Y ahora la diferencia, me he olvidado de esto, es que en vez de escribirlo por consola, crea una ventanita que dice mundo. ¿Dónde lo crea eso? Acá en el message box. Lo que hace es un show info, que el show info es solamente mostrar información y el mensaje es mundo. Este es un show info. Tiene el botón de aceptar. A ver, voy a comentar esto por acá. Tenemos mensaje, show error, show info, show warning. Vemos qué pasa si le pongo un show warning. Tengo que ponerle un título, que va a ser un string. Por ejemplo, error o prueba de error. Después de esto me dice que tengo que poner una coma. Después de esto va un mensaje. Por ejemplo, el que se copie de esa prueba. No, mentira, se pueden copiarse, pero no bastantito. Y veamos qué hace ahí. ¿Cerré el anterior? No. Bueno, lo vamos a actualizar. Entonces, cuando haga clic, fíjense que el mensaje es distinto. Entonces, hay diferentes formas de mostrar. Desde un show info, ahora estoy con un show warning. Es un mensaje de error. Y también hay otro que es diferente, pero bueno, después van experimentando ustedes con lo que hacen. Bien, la diferencia adicional entre el ejemplo este con programación orientada a objetos con respecto al anterior es que al presionar el botón el mensaje ya no muestra por consola, sino que muestra una ventana pop-up o de diálogo con el message box. Dice que al igual que en el ejemplo anterior, crearon un botón, lo agregaron al frame, pero indicaron como callback del comando el método estático mensaje que muestra de la clase, perdón.
y que decidieron crear un método estático, ya que no utilizamos a self adentro. El método mensaje solo crea y lanza una ventana de diálogo de tipo mensaje box con el mensaje mundo y el botón OK o aceptar. Este es el botoncito que aparecía. O más o menos eso era lo que pretendía que aparezca. El event loop o el bucle de eventos dice que TK y muchos frameworks para voice utilizan una ejecución orientada a eventos. Entonces utilizan un bucle de eventos. En TK, el bucle de eventos se ejecuta con la función main-loop. ¿Qué es lo que hace este bucle de eventos? Está buscando eventos constantemente. Si es que alguien tocó un botón, si es que alguien cerró la ventana, si es que alguien pasó el mouse por sobre alguna celda de alguna etiqueta, por ejemplo. Lo que haya sucedido. Está buscando eventos todo el tiempo. Dentro del bucle de eventos, TK constantemente recibe los eventos del sistema operativo. Estos son, por ejemplo, un clic, una tecla presionada, un movimiento del mouse, un cambio de tamaño de una ventana, etc. Bueno, acá tienen algunos de los widgets disponibles en TTK y en TK. Tenemos los frames de TTK y el TTK frame. Recuerden que el TTK era como una versión mejorada. Es un recuadro nada más. El label es una etiqueta de texto, una imagen, es un texto que lo ponen ustedes donde lo necesiten. El button es un botón. Entry es una entrada de texto. Checks button es... a ver. Vamos a ponerlo acá. El checks button es cuando ustedes tienen una pregunta, por ejemplo, y tienen... Bueno, hagan de cuenta que son todos iguales. Y tienen que seleccionar esto. Entonces tienen que ir marcando. Esos son los checks button. Que tienen la posibilidad de estar en true o false. True si están marcados, false si es que están sin marca. Devuelven un valor booleano. ¿Qué más? El radio button. Bueno, el radio button es el otro que es parecido. No lo voy a necesitar. El ¿Por qué me tiene para redondo. hacer círculos esto? Sí. El redondo. ¿Cuál es la diferencia entre el redondo y el cuadrado? Que al cuadrado los puedo seleccionar a varios. Acá no. Si es que marco uno y después decido marcar otro, se desmarca el que había marcado antes. Y así. Solo puedo tener uno marcado. Y el combo box. ¿Cuál es el combo box? ¿Alguien sabe cuál es el combo box? No. Es, esperen que me salga más bonito el dibujo. Es esta cosa así, que tiene como una flechita acá. Y acá hay una lista desplegable con todas las Ah, opciones. el drop down. Sí, no sé qué es el drop down, pero si lo conoces así, Eso, que se abre ese. hacia abajo, básicamente, se Es, estira hacia abajo. Sí, ese. está desplegable, me parece. Eso es. Ese es el combo box. Bueno, acá estaba. No sé para qué me puse a dibujar si estaban ahí. Bueno, este es el checks button que tenemos para elegir varias opciones aquí. Después tenemos en la parte de acá el radio button. En la parte de acá podemos ver el combo box. Si hacen clic ahí se despliega una lista. Acá tenemos una list box, que es una lista en cuadro de texto. Una pregunta, en el Sí. list box, cuando vos tenés una lista que es más larga que el espacio de la lista, ¿te aparece un slider? No estoy seguro. Ah. Pero si no aparece, podés hacer que aparezca, calculo. Está. Igual no lo conozco mucho a TK Inter. Pero ahí lo vamos averiguando juntos. Acá tenés una barra de desplazamiento, hay un montón de cosas acá. Esto es como
un combo box con doble entrada. Tengo para arriba y para abajo. Solo que es para incrementar, va incrementando de a uno o decrementando de a uno. Como elegir cantidad de asientos para el cine, por ejemplo. Claro. O pongas su número de teléfono y vas cliqueando ahí hasta que llegas a tu número. No, mentira. No hagan eso. Decís a TK Inter dónde va a ser cada widget. No te escuché bien, perdón. ¿Cómo le decís a TK Inter en qué posición va a estar cada widget, digamos? Qué, qué buena pregunta. Bueno, ya Tenés vamos que a hacer llegar a el eso. grid. Sí, sí, más o menos. Es una opción. Después tenemos el TK Designer, que nos puede facilitar un poquito eso. Ajá. Interesante. Sí, es ¿Se por eso puede como lo sé. cambiar el formato, por ejemplo, o sea, el aspecto de los botones, por ejemplo? Sí, pero eso ya le dejo para los diseñadores. Yo en eso no me meto. O sea, pero permite la posibilidad. Sí, incluso podés poner imágenes que van a ser los botones. O sea, el botón puede ser cualquier cosa. Y si pones un Ujú, PNG que no tenga fondo, podés ujú. poner un botón con forma de círculo, de estrella, una foto tuya, lo que quieras. ¿Puede ser, Ah, como una máscara. Claro, ¿puede ser que esto se lo agregue estilo con CSS, dijiste? ¿O sí, flashan? Ah, bien. sí, puede ser. O sea, no es un CSS3, poner un CSS avanzado, es bastante básico y adaptado a TK Inter, pero sí tiene su parte de estilo. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es usar más de una ventana, porque no vamos a hacer todo en una ventana. Entonces van a tener una ventana de logueo, importante el logueo, háganlo. Van a tener una ventana de usuario, una ventana de administrador, una ventana, no sé si es el cine, una ventana de salas, una ventana de funciones, o pueden tener todo en la misma ventana, como en el ejemplo que les mostré. Eh, Dice que en TK todos los widgets existen dentro de una jerarquía, que eso es lo que habíamos visto, que todos tenían un padre. El widget raíz es la ventana principal root. O sea, la ventana principal es root. Todos los demás widgets son sus hijos o hijos de sus hijos y así, incluidas las otras ventanas que vamos a usar. O sea, si yo creo una ventana nueva, esa ventana tiene que ser una ventana que va a ser hija de root. Y Abraham, no mentira. Eh, para crear otra ventana que sea parte de nuestro programa, debemos utilizar el widget top level. Este widget debe tener como padre a la ventana principal. Entonces con top level voy a crear otra ventana y esa otra ventana va a ser hija de root. Si es que quiero crear otra ventana que sea hija de top level, lo hago también con otro top level. Entonces, si es que yo le quiero agregar la funcionalidad de abrir una ventana, vamos a crear una ventana secundaria y acá lo voy a hacer con top level. Veamos. Vamos a meter mano. Yo no intenté copiar eso para ver si podía hacer una segunda ventana, pero me daba error. Si me da error, renuncio, no mentira. Si me daba error justo. No terminamos el curso. Renuncia Sí, acá en este mismo instante. sí, sí. ¿Para qué pasó acá que está todo desordenado? ¿Dónde va este grid? Ah, esto va acá arriba. Bueno, hay más comentario que código acá. Entonces esto va por ahí. Esto lo vamos a poner todo junto también. Este secundaria, ¿dónde va? ¿Por qué me aparece así con mayúscula? Todo con mayúscula. Aparentemente no hay nada más para abajo. Ah, me está faltando algo acá.
¿Qué es secundaria? Tiene que haber una clase secundaria. Algo me está faltando acá. ¿Dónde está la clase secundaria? Si le sacas el self y le pones root. Ah, no, porque está dentro de. Está todo orientado a objetos. Ah, está bien. Vamos a hacer así. A esto. Mm, Bueno, creo que es todo parte de otra clase en realidad. Y si lo haces en el anterior, en el que decía primer ejemplo, que estaba imperativo. No, este es para acá, pero avancemos porque yo me acuerdo que sí lo había puesto, quizás se recortó el texto acá. Porque eso está hecho para orientado a objetos y te falta la definición. Sí, déjeme que veo qué pasó acá. O sea, tenés el Ah, método, tenemos el de... Espera. El IPINB. creo que no. ¿Y ese abre dos ventanas? Se debería abrir acá. Sí, Yo lo voy a hacer hace un tiempito y no recuerdo que abriera dos ventanas. Porque yo me acuerdo que... Ya avanzamos de más. Ah, ya lo mejoraron al IPNB. ¿Ese está en la plataforma, Sí, Hernán? sí, sí. ¿Que vos ya lo habías visto, Facu? Sí, lo pusieron estaba hace como un mes. Yo le pegué una mirada nomás, pero no tenía todo lo que tiene ahora. ¿Cuál era la que me faltaba acá? Ay, Voy a buscar abrir ventana acá. Es abrir y abajo ventana. Ah, tengo que buscar. Sí, sí, con el control F. La verdad, cuando uno se malacostumbra con el code, volver al. Acá está, mirá. Ah, Sí, está. comparación. ahí está. Y acá está la clase secundaria. ¿Qué pasó con la clase secundaria en el PDF? No entiendo. No entraba en la diapo, así que ni lo pusieron. Ah, Sí. yo estoy viendo un padding, ¿puede ser en secundario? ¿A dónde? Sí, ahí dice padding igual a Bueno, 20. ya lo copio acá y lo vemos. No, esto va pegado para acá. Y todo esto va para acá. Bien. Ahí está norte, sur, este y oeste, ¿no? O sea, va a cubrir todo el. Esta clase secundaria recibe, perdón, la herencia de frame, al igual que la app. Cuando yo vaya a crear mi ventana secundaria, voy a recibir quién va a ser el padre. Y eso es lo que demando acá. Mm, ¿Y dónde está el top level? Top level. Esto Ahí acá. está. Ahí sí, está bien. Bien, entonces, si yo ejecuto esto, cuando yo haga clic en abrir ventana, voy a abrir otra ventana. Aunque, ¿dónde ocupo este método? No, tiene que estar. Algo no copio todavía. Parent Geometry, todo eso es estilo, ¿verdad? 3 por... Para esto es otra cosa.
Vamos a copiar todo esto también. Porque esto de acá no tiene un método abrir ventana. Claro, lo que tiene que estar creando, por un lado la creas, y cuando llamas a la clase tiene todo el estilo de algo que ya creaste afuera. Sí. Me da pena borrarlo, pero bueno. Así es la vida. Todo La esto verdad no que lo es tenemos. poco intuitivo. Muy progresivo. Sí, por ahora sí. A Porque ver, es ¿qué como es que lo la que creas en tenemos? el aire y cuando... Ah, está bien. O sea, ese top level igual a TK top level es crear un objeto de TK. ¿A dónde? ¿Cuál línea? En la Ese top línea level 18. 18. 18. Es un objeto del TK Inter, digamos. Claro, top level es un widget. ¿Se acuerdan que cuando queríamos abrir Claro, una ventana nueva lo creábamos a través de top level? está bien. Y top level va a recibir como padre de este top level va a ser la ventana principal. ¿Cuál es la ventana principal? Es parent. ¿Se Está bien, fijan? que es root. ¿O Es no? root. Sí. Está bien. Eso es Y lo la que sí. segunda parte, que no generas un objeto, sino que llamas a una clase, pero sin generar ninguna instancia. Ah, ¿no generas una instancia? Y no, porque no le pones igual. Claro, secundaria está llamando a la clase y le está dando como argumento top level 1. Es que si la estás creando a la clase. Porque con esto, de esta forma, estás llamando al constructor. Ah, pero no le estamos guardando, digamos. O sea, Valora de un no le damos objeto un de- nombre, digamos. Claro, Está no bien, le porque la decís. ventana aparece, o sea que ya está. Lo que No estás hacíamos creando un antes es objeto. decir secundaria Claro, igual a. Claro, Igual se está crea, bien. solo que no lo guardás en ninguna parte. No lo guardás porque no te interesa, porque vos lo que querés ya Ah, aparece en el menú, digamos. Te aparece la ventana y Claro, ya está. No te claro, interesa después tener un handler para esa. Pero sí. exacto. ahí se me desconfiguró el cerebro. Y ahí la llamás, pero la llamás con el método grid. Ah, no, está bien. La llamás y después a eso le haces grid para que la meta en la ventana. Claro. Porque el método grid no lo tiene, digamos. El método grid es. Ah, está bien. El método grid lo tiene top level. Ah, la llamada secundaria, pero heredando de top level. Le mandás top level como argumento. Acuérdate que secundaria es una clase. Y el punto Cuando grid sale. El punto grid que le haces ahí a secundaria top level. En la línea 19, perdón. ¿De dónde Fíjate que sacas eso? recibe el padre acá. El padre va a ser top level, pero que top level ya tiene como padre al root. Entonces, Y el es punto como el grid, nieto. y ese punto grid que está al lado, ¿dónde lo sacas? El punto grid es para agregarlo a la ventana. Porque la verdad es que cuando queríamos agregarlo, poníamos el punto grid, siempre va el punto grid. Pero ¿de dónde sale ese? ¿Sale en cualquier lugar que utilicemos ese punto grid? O sea, No, ¿dónde mira, tenés? acá está cuando tenía el botón y lo quería agregar al botón al, a la ventana, le ponía el punto grid. Claro, o sea, el TK top level ya tiene el punto grid como un método, digamos. Claro, eso es lo que Sí, pregunto. sí, Bien. O sea, todos los objetos TK tienen el Tienen punto grid como el método que es el que los inserta físicamente, digamos, en su parent. es que ¿qué pasaría si no le pongo el punto grid? El objeto se crea o el widget se crea, pero no lo meto en la ventana. No va a Claro, estar queda en el nunca aire, dentro de la digamos. ventana. Eso sí, pero Bien. ¿de dónde sale? Esa es la pregunta creo que hacemos todos. ¿De dónde viene el punto grid? ¿Dónde está ese método? Eh, Porque nunca creas un objeto que tenga ese método. ya el, está predefinido. Es el un punto método grid al es aire. parte es parte de la sintaxis. Mira, acá hay un botón que se llama, bueno, que tiene el texto abrir ventana, que es esto de acá. ¿Qué pasaría si es que yo no pongo este punto grid? Error no me va a dar, pero Claro, pero no aparece ahí. Sí. cuando yo ejecute el botón no está. El punto grid lo que hace es justamente meterme ese botón, meterme ese widget en la ventana. Está bien. Y es un método que ya tienen todos los TK y TTK. Sí, ¿Por qué le pusieron punto grid? A cualquier no sé. objeto o clase que O sea, herede add, TK, le va a hubieran tener puesto. ese método. Claro. Bien, bien, bien. Ahí está. Ahí está. Pero debo decir que hay una forma bastante fea eso de llamar una clase así vacía para que le dé el Vacía, formato a algo que porque ya es creaste en métodos el que aire. salen de la nada, digamos. Claro, sí, es magia. Es magia. Mágico. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Ujú.
pero le debo decir que para el TK Inter me parece mucho más fácil en imperativo que en objeto. Sí, igual, a la larga queda mejor en objeto porque vas a escribir menos. Claro, pero eso es siempre y O sea, cuando repitas cosas. Y no sé si en la tarea que tenemos nosotros, que más que nada una cosa como agarrar un formulario y pasarlo a base de datos, y de una base de datos llenar un formulario, no sé si vamos a repetir muchas tareas. Pero bueno, ya sí, veremos. es verdad. Yo no sé si lo van a repetir, pero bueno, como Pero bueno, práctica sí, que les sí. quede. Pero si fuera más grande, si fuera más grande el proyecto orientado a objetos, sí Igual podría está usar la bueno misma cosa varias veces. saber las diferentes formas de usar. No creo que si es que se dedican a programar, programan en imperativo. ¿Eh? Bueno, cuando hago clic en este botón abrir ventana, ejecuta el método abrir ventana. El método abrir ventana lo que hace es crear una ventana. Crea una ventana top level y crea un objeto de la clase secundaria, en donde top level va a ser el padre y además hace que ese objeto o ese widget exista. Entonces, secundaria, ¿qué era? Era esta clase, que bueno, tiene todo esto, que va a tener también un botón que se va a llamar cerrar, que lo que hace simplemente es destruir todo, como el Thanos. Abrir ventanas, me crea esta ventanita entonces, y con cerrar la cierro. Ahora, copiando esto de acá, yo le podría agregar un botón. Le puedo agregar un botón acá. Que se llame cerrar y que también destruya todo cuando lo llame, ¿no? Veamos dónde se ubica, qué es lo que hace. Está ahí. Pongo cerrar y se cierra. Funciona. Entonces copiar y pegar acá funciona. Ya vamos a ver lo de las grillas para ver cómo ubicarlos bien después. Ya llegamos. ¿Quieren tomar un descanso? 5 minutos. Ok, te Como paso a quieran. actualizar Dale. esa parte de la diapositiva para luego poder tenerlo más pendiente a eso. No hay chance de que lo actualice. Bien, lo que nos queda ver es bastante poco, ya casi terminamos. Vamos a ver lo que es lo TreeView o grilla o tabla. Si necesitamos mostrar datos en una grilla o en una tabla, podemos usar un widget TreeView. Un TreeView es un widget que contiene ítems en una jerarquía. Con él se pueden hacer árboles, como su nombre lo indica, vamos a hacer en los TreeView. En la jerarquía de ítems de un TreeView, el ítem principal está simbolizado como una cadena vacía. Este ítem no se muestra, pero debemos indicarlo como el nodo padre de los ítems que querramos insertar. Para agregar ítems en un TreeView, vamos a usar el método insert. Y como parámetros indicamos el nodo padre en qué parte vamos a insertar. Por ejemplo, tkEnt indica el final de la grilla y los valores como una tupla. Bueno, acá hay un poquito más de información sobre TK para que lo lean, para que puedan ampliar lo que tienen aquí, porque es un montón lo que hay para leer acá. Pueden hacer un curso entero de TK si lo quieren. Entonces pueden profundizar tanto como quieran aquí. Bueno, vamos a ver un poquito ahora de Figma y TK Designer. Perdón, antes de que no di ejemplo de esto. Ya que estamos, vamos a soluciones. ¿Cuál habíamos visto? El Cinemark que vimos la última vez, ¿no? Vamos a ver el Supermarket ahora. Así vemos ejemplos de el TreeView ese. Bueno, acá no tengo usuario, creo. Bueno, vamos a crear un usuario. ¿Qué pasó acá?
No está encontrando un icono. Sí, déjame que lo busco. A ver dónde quedó. Ahí decía en barra assets, supermarket.ico. ¿Dónde anda este icono? A ver. Tendría que haberlo probado antes. Bien, ahí está. Cambiado de lugar nada más. Si voy a abrir supermarket, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Ahora me sigue dando el mismo error. Sí. Que no encuentra supermarket.ico. Bueno, después lo busco al supermarket.ico. Vamos, ¿Mm? vamos a probar de nuevo con el Ahí estaba la CMAR. carpeta assets, capero, bueno. Sí, no, sí está, pero hay otra carpeta que es la que no aparece, la te doy cuenta. No, esta es Zoom. El icono perdido. Build es la que no encuentro. Ah, mira. Bueno, acá lo creamos al proyecto. Simplemente mostrarles la grilla esa nada más. El tree view. Abrimos Cinemark, acá ponemos Hernán. Quiero que me acuerde bien del usuario, no. ¿Cómo era la contraseña acá? ¿Qué contraseña había puesto? ¿No era hasta el 6 o algo así, habías dicho? Del 1 al 6, pero me dice que no. Bueno, creemos cuenta de nuevo. ¿Y no era algo más que Vamos. Hernán? ¿No le ponías, creo que Hernán F o algo así, el otro día cuando entraste? A ver, No sé qué usarás, pero creo que era Hernán F o algo así, algo más le ponías. probemos con Fresco H. Ah, ahí va. Fresco Esa H era. grande. Muy bien. Hack Me de acordaba nuevo. cuando era Hernán. Es que nos acordamos tu contraseña para después saber cómo hackearte cuando podamos. Tratamos de acordarnos. No nos acordamos No, bien, era- pero por ahí va. es que es muy segura esa contraseña. ¿Qué comando usa para que en vez de aparecer los números aparezcan las estrellas? Ya lo vamos a ver. En realidad es un atributo, porque pones de qué tipo va a ser el texto. Ah, ok. ¿Dónde Pones había show igual salas? asterisco y te pone eso. Esto es un preview, que no Mm, está mostrando acá la separación por columnas y filas, pero también lo pueden poner a eso. Pueden centrarlo, pueden justificarlo. Acá tiene para poner el ID de la sala. Y si vos te mueves con si vos scrolleás o te mueves con se mueve para abajo, ahí está. Está bien. Sí. ¿Con el scroll del mouse te estás moviendo? Sí, sí. Ah, mira, está bueno. Ah, está bueno eso. Y acá con el teclado. Le dejo el mouse por aquí. Y ahí con el teclado. Ah, está. O sea que no hay problema. O sea, si armamos una ventana TreeView para mostrar datos, reservas, lo que sea, si son más que las que entran, automáticamente las podés scrollear, digamos. Sí, lo que tiene acá es que está teniendo todo en una sola fila, en una sola celda. Esto lo pueden complicar tanto como ustedes quieran.
Voy a tratar de mostrarles mi proyecto la próxima clase. Voy a armar de nuevo la base de datos esa, que está reabandonado ese proyecto. Para que ¿De vean qué es? cómo lo pueden llegar a hacer. Era de una tienda de zapatos. Mm. Tengo que terminarlo. Para cerrar un ciclo, ¿no? ¿Pero qué lo hiciste para tu, Pero cuando lo hiciste para alguna materia? para una materia quedó ahí colgado, digo, total, ya no lo necesito. Así, ¿no? Claro, aprobaste y chao. Claro. Qué Fue el feo, primer qué feo. proyecto que hice con Python. Bueno, ese era el trío. Vamos de nuevo a la diapositiva. Y estábamos hablando de que íbamos a ver Figma y TK Designer. Si bien podemos crear las GUIs escribiendo cada sentencia, o sea, creando cada widget y poniéndole .grid, haciéndolo manualmente, también existe una forma de hacerlo más sencillo y automático, diseñando la interfaz con una herramienta gráfica y luego convertirla a código de Python. Esto lo que va a hacer es devolvernos un PNG, creo, no sé, tampoco es la gran cosa, pero nos ayuda y nos facilita un montón el trabajo. Esto lo podemos lograr con la herramienta online Figma, que nos permite diseñar una interfaz de manera gráfica y luego utilizarla con el paquete TK Interdesigner, que traduce esa interfaz a Python. Bueno, nos habla de que es más rápido y demás. Rápido, bueno, bonito y la- barato. Esta es la Sí, es beta, sí. muy buena Ah, Figma. eso que me decían de Facundo otro día. Sí, Ujú. ya la tenemos. Es online igual, es online. Sí. Está loco el Facundo, gana 100.000 por hora. ¿Mm? Sí, se aburren, si no, está bien. Bien. No, ya la conocíamos de antes, ¿eh? Sí. Solamente hay que tener en cuenta algunas pautas a la hora de nombrar algunos elementos que luego se van a convertir en los widgets. Creo que me salté, sí. Para usar esta librería de terceros no hace falta instalarla, nos basta con clonar el repositorio de Git que está en GitHub, esto de TK Designer. Para clonar algo, ¿cómo se hace? Vamos a hacer un clon ya que estamos. Fíjense, yo voy a entrar a esta carpeta. No, pero voy a crear una carpeta primero. En esta carpeta voy a hacer git bash here. Y acá, ¿para qué puse? Git bash here, decía. Y acá voy a pegar esto. ¿Cómo hago un clon? Es git clone y la URL. Fíjense si es que yo me voy a internet, pego esto acá. Esta dirección es de un repositorio de GitHub. Entonces, ¿qué es lo que hice? Vengo para acá, me voy a HTTPS, copio esto de acá, y es lo mismo que está ahí. Git clone, y seguido de git clone va la dirección. Cuando yo presiono Enter, acá, se va a clonar el repositorio en mi computadora. Voy a tener todo el código en mi computadora. Ahí se está clonando. Miren. Vamos a entrar acá. Miren cómo se clona. Espectacular, ¿no? Muy Y ahí bueno. está Sí, todo. en segundos. Sí, y ahí está todo. Y con eso Todo ya lo que podés hacer, necesito. pasar el Figma a a código más o menos a código de... Sí, igual hay que seguir unos pasos y demás. Sí, sí, lo que decía de los nombres. Cuando haces Sí, la cosa en Figma le tenés que dar algunos nombres a cada objeto. así Acá, para que es. si no hay forma que los descubra. Tiene que detectarlo de alguna manera. Entonces dice que una vez clonado el repositorio se creará la carpeta TK Designer. Para instalar sus dependencias debemos entrar a la carpeta desde la línea de comandos y ejecutar pip install. Esta es la carpeta, la línea de comandos mía va a ser esta porque va a ser lo mismo, es una línea de comandos. Tengo que poner pip install -r requirements.txt. Sin miedo al éxito. Y Me explotaba gusta esto que cualquier vos cosa copiás, así. pegás la consola y ya te hace todo. No es tan Sí, terrible la consola después de todo. no,
Hay que hacerse amigo de la consola. Oh. Dice que no se pudo. Tengo que actualizar pip. Lo tengo desactualizado. ¿Cómo lo actualizo? Me dice acá que tengo que correr esto. Es así, copiar y pegar. ¿Mm? Copio Sí, sí, esto, por eso te digo, me está gustando, porque copia y Está pega muy y buena la ya programación. está. pego ahí y se va a actualizar pip. Le robamos todo al hindú. ¿Y ahora qué pasó? Pero Puede ahora para ahora ser por lo menos porque ya no te dice que estoy... tenés que instalar. Sí, igual, quizás no me lo instaló porque puede ser que estoy con un usuario que no tiene permisos. Pero Ah, ustedes que tienen permisos, sí deberían tienes poder razón, hacer. porque ahí te dice, mira, user para chequear los permisos. Y no te Sí. está, y se Sí. está quejando de la versión. Bueno, Sí, incluso no sé si es que lo corro como administrador, si me lo va a dejar. ¿y qué? Eso pasa por usar A ver. computadoras ajenas. No, es mía. Es Ah, mía esta. pero no Solo te das que... permiso. pará, no era que lo iba a abrir de otra manera. Solo que tengo usuarios con permisos y otros sin permiso. Sí, claro, está bien, es para no estar instalándote. Y ahí estoy. Bien, entonces me decía que acá tenía que... pará, lo había borrado. Que tenía que ejecutar esto de acá. Lo que está viejo es el pip. Sí, ¿Y el pip que es como el instalador de cosas? de Python. Está bien. Python Palation. Install Bueno, Palation. esto de acá, copio y pego. Es python.exe, pero copio lo mismo. ¿Por qué no me detectó pip? Y sabrá, porque acá está una consola de Windows, ¿no? Sí, Sabrá, tendrás puesta la variable de environment a dónde está Python. no, sí Sí, lo porque tiene. Python lo encuentra. Sí, O sea, no se queja de Python.exe, se queja del pip. módulo pip. ¿Por qué Ah, no me está detectando pip? pero no te está detectando el primer pip o el segundo del upgrade pip. Voy a tratar de ejecutar esto. Está bien. A ver si es que me da el mismo error acá. Sí, no lo encuentra pip. Sí, calculo que es el usuario, porque este usuario está como que no detecta carpetas ni nada. Si ustedes se fijan, esto está vacío. Yo tengo varios discos y acá no detecta nada. Es un usuario Entonces, así maltratado. es un usuario raro este. Sí, debe ser eso. Porque lo limité un montón. Bueno, ahí vamos aprendiendo qué no hacer. No, en realidad está bueno hacerlo, pero Pero depende de que se la presté, digamos. es que era para usarla yo, pero como no quería que se me mezclen las cosas, entonces limité todo. Y como iba a estar probando cosas acá, entonces también no Está tiene bien. acceso a los archivos, no tiene acceso a un montón de cosas. Pero si prueban esto en sus computadoras, no les debería dar problemas, así es que alguien lo tiene y lo quiere probar. ¿Y vos trabajás con entornos virtuales cuando vas probando las cosas o haces todo así en el Tengo main? esta de... ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Está Porque acá. cuando estás viendo las Uso, cositas, mira. uso esto, pero acá me pide licencia porque tampoco está para este usuario, entonces... Cuando estaba viendo algunos tutoriales de esto y demás, decían como que bueno, que Pues, cada cosa que haces con Python la tendrías que hacer como en un entorno virtual separado por lo que decías, ¿viste? Para no sí, tener incluso problema con los paquetes, con todo. al tutorial de Hit lo había hecho con un entorno de Linux, que es una Ah, máquina virtual, que está acá, ya está en otro disco. Si logro abrir esto tampoco lo voy a poder ver porque está en un disco que no tengo acceso. Pero sí, sí, no importa, me no importa. parece espectacular el VMware. Mira vos, VMware no lo conocía. Sí, no, yo lo que he visto usaban digamos, un par de tutoriales que había visto de estas cosas, usaban Anaconda Eso es para para... otra cosa.
Pero sí, pero ya es a otro nivel. está bien. Y con Anaconda creaban, digamos, entre otras cosas que hacían con Anaconda, digamos, sí que creaban unos entornos virtuales y entonces, bueno, es como que cada proyecto tenía su versión de Python, su versión de lo que sea. Pero bueno, eso ya para más adelante. Sí, de a poquito. Sí, no, yo lo vi, que, Dentro, digamos, no, igual está bueno ir viendo, ¿no? Pero no, eso es para no otra me cosa. pareció que hiciera falta de momento, pero Lo que se hace generalmente es instalar, ya sea que te refería con los entornos. El entorno que yo te dije es una máquina virtual. sí, sí, sí. Lo que Sí, no, estás esto creo haciendo que con no era esos lo mismo, entornos sino, es crear un grupo de aplicaciones que van a correr en Python o de librerías, poneles. Incluso podés poner una versión de Python a correr. sí, sí, eso es lo que decía, como para que no tener, como para que no es que la versión que vos instalés tenga que ser para todo. Entonces, si vos te Claro, bajás una librería como esta, que necesita un Python más viejo, tiene su propio entorno virtual con su propia instalación, digamos, de versiones. sí. En realidad Porque a solamente veces digo porque entre... en el video les decían como escandalizados, eso de instalar todo en un solo lugar, como tengo el 10, no anda, no necesito el 9, el 3.9 lo pongo ahí. Como que en el mismo video pues, decían como que, bueno, sí o sí tenías que hacer entornos virtuales. Digo, ¿será de verdad o será que se hacen los que? No, a veces pasa que te da conflicto, pero son maneras de trabajar. No, No pero es no es una mala. cosa así, no es una cosa indispensable, digamos. No, para nada. A ver, No es indispensable. Lo podés hacer de otra forma. Pero sí está bueno cuando trabajas con diferentes versiones. ¿Por qué? Porque si te dedicas a trabajar con Python, vas a tener proyectos de diferentes versiones y a veces no querés que se mezclen. a ver. Sí, sí, pero Entonces no para ahora, tenés, digamos. digamos, eso con que trabajen con una versión ya es suficiente. Ah, Bueno, una vez hecho esto dentro de la carpeta TK Designer, van a tener que entrar a la carpeta GUI, que eso sí lo puedo hacer. ¿Dónde estaba? Vamos a... no, dentro de la carpeta TK Interdesigner. ¿Por qué no tengo esa carpeta? No, perdón, este es TK Interdesigner. Acá estoy en esa carpeta. Acá sí, vamos a ahí la está, Wii. carpeta GUI y vamos a ejecutar el archivo GUI.py. Y me hackeaba todo. ¿Mm? Esto lo que hace es... Hernán Fresco, sí, cuentas, entregar todo, banco. ahí fueron mis contraseñas. No, es seguro, porque está en una comunidad de programadores, entonces es seguro. Mm, Esto ejecuta la interfaz gráfica de TK Designer. Bien, ahora como mencionamos, al diseñar la interfaz en Figma, debemos prestar especial atención a los nombres que se le van a poner a los widgets que se estén creando, para que luego puedan convertirse en widgets de TK. Entonces, a los botones en Figma le van a poner button, line, text label. Los rectángulos van como rectángulo, text area va como text area. Lo único que cambió acá es el text por label. Text box va como entry. Image se cambia a canvas.image. Entonces, a la izquierda tienen el nombre que tienen que usar en Figma y a la derecha el widget de TK-Inter asociado. O sea, si quieren crear una etiqueta, ponen text. Si quieren crear un cuadro de texto, ponen text box. Si quieren crear una imagen, ponen image. Bueno, otras cosas para tener en cuenta es que tienen que comenzar con un frame y colocar a los demás elementos adentro. Se ponen un frame que es como un rectángulo, un lienzo, y adentro van poniendo los elementos, los botones, las etiquetas, los cuadros de textos, todo lo que vayan a utilizar. Pueden hacer diseños a mano si quieren, o incluso hay en el propio diseñador de qué es lo que ustedes creen que debería tener su ventana, de qué forma la quieren, si quieren que sea rectangular, con qué forma quieren que creen que van a trabajar mejor. Entonces, podrían, por ejemplo, diseñar una ventana
de esta forma. Entonces, bueno, su ventana va a tener el botoncito para cerrar, para maximizar y para minimizar. Le pueden poner una etiqueta acá, un cuadro de texto, otra etiqueta, otro cuadro de texto, un botón acá para loguear, otro para salir. Entonces, depende de qué es lo que vayan a hacer. Acá podrían poner más texto, por ejemplo, ubicarlos donde ustedes quieran que vaya. Una vez que tengan el diseño, van y lo hacen en el TK Designer. Esta es una opción, lo pueden hacer todo con líneas de texto, de comandos en Python, o pueden ir a diseñarlo con el TK Designer. La ventaja del TK Designer es que el diseño va a ser más rápido. La ventaja de hacerlo todo con comandos es que lo van a poder, creo, diseñar mejor. ¿Por qué? Porque cada elemento lo pueden manipular a su manera. ¿Qué otra cosa? Bueno, el tamaño que le den va a ser el tamaño de la ventana de TK, o sea que va a ser una imagen lo que van a exportar después, y si lo agrandan, lo de los costados se va a ir agrandando, pero la ventana va a quedar intacta, o sea, va a quedar espacio en blanco a los costados nada más. Para crear un botón, primero lo diseñan con la herramienta de rectángulo y luego le colocan el texto con la herramienta de texto, y finalmente deben seleccionar ambos y presionar la combinación Control G para agruparlos. Y no hay que olvidar de colocarle el nombre de botón, para que después se exporte como botón. Para que tienen una opción, una ventana de ejemplo. Una vez que hayan diseñado la interfaz en Figma, van a tener que convertirla con TK Designer. TK Interdesigner toma la interfaz mediante la URL de Figma y un toque de acceso y devuelve un archivo .py. Bueno, para esto tienen que crearse un usuario y unas cuantas verificaciones para llegar a tener el acceso al diseñador, ¿no? Pero si lo quieren hacer por ahí, sigue siendo gratis, así que es una herramienta disponible. Para crear el token de acceso, que por ahí puede que por esta parte esté la complejidad o lo difícil, tienen que entrar a la sección de configuración de Figma, luego a la sección de cuenta, y ahí buscar Personal Access Token. Les va a pedir un nombre y al dárselo les va a devolver un token, un código. Es importante anotar y guardar el token, ya que no lo van a poder volver a pedir. Este token les va a servir para poder autenticarnos cada vez que solicitemos una URL de nuestras interfaces creadas y guardadas en Figma. Más o menos como el token de GitHub, no se lo puede volver a ver. Bueno, con una explicación de cómo obtener la URL de la interfaz. Bueno, esto también de que con TK Interdesigner solo se pueden crear ventanas principales. Por lo tanto, si se diseñan ventanas secundarias, tienen que modificar el código y crear la ventana como top level en lugar de TK. Acuérdense que eran top levels todas las ventanas secundarias. Y hasta acá llegó la teoría del curso. Fue un placer, Sin caballeros. comentarios. Bueno, Bueno, no hay tiempo, creo, de mostrar la herramienta, pero como la van a necesitar, la vamos a ir mostrando a medida que se la necesite. Igual ahí tienen toda la guía para entrar y meter mano, ¿no?